Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Sí. ¿Sí qué? Sí es la respuesta a tu pregunta. ¿Qué pregunta? Abel, vamos. La pregunta que tienes atravesada en la garganta, ahogando la sangre que va al cerebro, resonando en tus oídos una y otra vez, mientras te la formulas. La pregunta. Sí, Bill. La pregunta. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar de vuelta. Ya teníamos ganas, después de este parón, que por fechas ha coincidido quizás un poquito más largo que otras veces. ¿Se te ha hecho más largo el parón? Yo he echado de menos hacer programa, Es que estamos acostumbrados. Ya el verano se me hace muy largo, ya las navidades también. Estoy contento de estar de vuelta. Bueno, te veo algo menos fino que el año pasado. Espero solución en breve. Esos son ciclos, Andrés, no sé si deberíamos convertir en tradición esto de arrancar cada año con un especial de preguntas. La verdad es que desde que lo anunciamos, a las pocas horas, como quien dice, teníamos el programa Estaba hecho, sí. Porque habíamos recibido ya un montón de preguntas, buenas preguntas, muy variadas. Es cierto que cada vez que anunciamos un especial de preguntas, pues hombre, vemos como muy recurrentes algunos casos, ¿no? Los what ifs, la expansión, incluso como menciona los Sonics, ese formato para el All-Star entre Estados Unidos y el resto del mundo, también el asunto de la Copa. Y de verdad que os recomendamos revisar las anteriores ediciones, porque ha sido en ellas donde damos respuesta en concreto a estas cuestiones. Luego también, como no, un clásico es ver al gran Jorge Roche, hacer la pregunta y responderse a sí mismo. Grande Jorge, esperamos hacer, por supuesto, un programa antes de que termine la temporada, sería buena señal, nuevamente por los Knicks y particularmente por Mikal. De tal forma que nuestro criterio de selección ha sido, una vez más, recoger un lote de lo más variado y algo distinto a las anteriores ediciones, pues aportando nuevas cuestiones y dando entrada a otros oyentes. Este ha sido más o menos nuestro criterio de selección. Lo que sí queremos agradecer, como cada año, como cada edición de estas preguntas, es el inmenso cariño, ese inmenso abanico. Muchísimas gracias a todos. Entre o no vuestra pregunta, seguro que o ha entrado en el pasado o entrará en el futuro, porque os encanta que hagamos este programa y a nosotros nos encanta hacerlo, Gonzalo. Bueno, si te digo la verdad, Andrés, haría de estos 2 o 3 cada mes. Pues sin más dilación, Andrés, cuando quieras. Empezamos por una cuestión que nos planteaba Rubén García. Y nos avisaba más bien, decía, pregunta nostálgica. Pensando en los jugadores de la década de los 2000, ¿cuáles creéis que se adaptaría mejor a la figura del 3&D, tan en auge en la actualidad debido a su versatilidad defensiva y buen porcentaje en ataque? Bueno. Es una pregunta muy interesante y efectivamente muy nostálgica. Antes de nada, me gustaría resaltar algo. Es cierto que es un molde de actualidad el 3&D, pero yo diría que no es menos cierto señalar que ese tipo de perfil, aunque se le pudiera llamar de otra forma, siempre ha sido necesario en equipos competitivos, siempre. Obviamente hasta la consagración del triple como arma de volumen, ese factor 3 podría considerarse de otro modo. Pero en realidad a lo que hace alusión ese 3&D, la profundidad del rol en cuestión, es al complemento de élite, al jugador que equilibra quintetos y que permite respiro a las grandes estrellas ofensivas. Y eso siempre ha sido básico en cualquier época. En ese sentido, muy ligado a esto, pensar por ejemplo en Michael Cooper, mucho antes de que llegase la consagración del triple como recurso habitual, es pensar en un complemento de élite partiendo de la defensa. Porque ese es otro detalle significativo que quería destacar aquí. Normalmente cuando se hace alusión a ese tipo de especialistas, Gonzalo, suelen ser jugadores principalmente defensivos, que además pueden dar un descargo ofensivo, pero su principal función casi siempre es la defensa. Suelen ser bastante más D que 3. Y dicho esto, porque seguro que Rubén quiere nombres, el contexto va muy bien, pero quiere nombres, claro. Voy a dar 3 muy claros para mí, que son Danny Green, Bruce Bowen y Trevor Ariza. Los 3 creo que serían jugadores reputadísimos en esta era. Y voy a añadir un cuarto, quizás en la cima de todos ellos, que en lo personal me gusta aún más y que creo que ya sabes quién es, que es Shane Battier. Shane Battier en esta era, sabiendo además la versatilidad defensiva y la inteligencia, podría defender del 1 al 5. Creo que sería directamente uno de los mejores complementos del mundo. Yo creo, Andrés, que es un perfil más bien de este siglo y que a veces parece que importa más el concepto que la realidad. Ha importado siempre, o al menos en este último cuarto de siglo. Pero en realidad sí salen unos cuantos, ¿vale? O sea, como potenciales 3&Ds también es cierto
por la pregunta de Rubén, que tienes que imaginarlos dopados por la época actual. Total. 20 años después, pero en realidad estamos hablando de una etapa pues muy reciente. Es una figura efectivamente que ya existía, pero de manera embrionaria. Eso sí, mucha menor proporción en una de las dos cualidades. Lo has dicho, ¿no? Que era la del triple. Exacto. Pues sí, señor. A mí el primer jugador que me acude es Bruce Bowen. ¿Bruce Bowen qué era? Era un grandioso defensor, poco terrorista, pero un grandioso defensor. Y luego era una amenaza desde las esquinas. Exacto. Entonces, en una versión como más suavizada, te tienen que acudir también a la cabeza Eric Snow o Raya Bell. Incluso recuerdo que el mejor Ron Artest, en ese sentido, que puede ser el modelo de los Rockets del año 2009, ¿sabes que hay un componente que damos por sentado, como una norma no escrita, que es una especie de molde o perfil definido para aleros, Sí, sin sí, necesidad de serlo? Es cierto. A mí un jugador que me acude también es Cliff Robinson. Cliff Robinson me pareció siempre un jugador muy anticipado a su tiempo. No lo entendíamos en los primeros Blazers. ¿Por qué juega tan de cara al aro y tan lejos con esa talla que tiene? Bueno, pues ves hoy en día a Herb Jones o a Trey Murphy y dices, bueno, pues a lo mejor Cliff Robinson venía a apuntar ya un poco aquello. Un jugador que hoy en día sería un sueño para todas las franquicias, Andrei Kirilenko. Totalmente. O es necesario recordar a Tayshaun Prince o a Lady Jones de Miami. Por supuesto, tenía aquí puesto Andrés Shane Battier, su jugador absolutamente moderno. Sí, sí. Igual que habría que recordar también a Doug Christie. Ya de Josh Smith, Andrés, no me fiaría tanto, sí, de su potencial defensivo hoy en día, nunca de su selección de tiro al triple. Exacto. Y por último, pues me gustaría rescatar a un jugador que me provoca mojaduras imaginarlo, y Latrell Sprewell. Sobre todo con los inmensos espacios abiertos. Habría sido un jugador que, lógicamente, en el baloncesto de hoy en día, pues tendría una tendencia mucho mayor al triple. Ramón Fabregat nos dice lo siguiente: ¿cuál es el tipo o arquetipo de jugador que más echáis de menos en la actual era de predominio del ataque? Andrés, esta pregunta tiene su miga. Porque si damos por sentado, por establecido, que los jugadores han experimentado una mejora generalizada en todas sus prestaciones, ¿cómo vas a echar de menos algún arquetipo inferior? Pues sí, señor, se puede echar de menos. Sí que los hay. Puede haber añoranzas por algo que uno ya sepa que no va a volver a ver. ¿Sabes lo que yo echo de menos un poco, Andrew? Al enforcer incapaz, al técnicamente inepto, el interior leño. Ojo, que durante décadas este jugador fue útil, ¿no? Lo siguiente, muy importante, fue muy de provechoso. hecho. Sí. Y parte de la historia de la NBA, por lo menos en la subterránea, está escrita por ellos. Tal cual. O sea, en las versiones más duras eran matones, eran jugadores que salían a la pista a cometer algún crimen. Solo que tenían que aportar siempre algo más. Rebote, defensa, tamaño, esa fuerza en la contención, todo eso era necesario, ¿no? Pues acudir a los años 50, que es cuando nace el verdadero enforcer, ojo, en la NBA, como protector de estrellas. No hay que acudir a Branham, a Loskutov, a Lovelet. No. Aquí la idea es que este es un perfil que sufrió una extinción hace como 6 millones de años. Sin embargo, se reportan avistamientos en fechas recientes. Pero siempre la ha sabido, ¿eh? Por ejemplo, cuentan que un tal Kendrick Perkins, sería el último de Oklahoma, el de Cleveland, el de los Pelicans incluso, era una caricatura absoluta. Entraba a pista, sabías que en breve iba a haber una pelea. Era básicamente eso. Esto de cometer crímenes, cuando veíamos, por ejemplo, hace ya muchísimos años, entrar a pista a Greg Kite, sabías que iba a haber rápidamente una bronca. Era absolutamente incapaz, pero a lo mejor te metía el nudillo en la parte más dura del cuerpo, donde tú más ibas a sufrir, y necesitabas enfrente a un Kurt Rambis. Sí echo de menos eso. Y no al mero interior dinosaurio, de mucha talla y de un único poder. O sea, ver hoy en día a un Randy Brewer me resultaría aburrido. Por eso me resulta también Luke Cornett un viajero del tiempo. Porque a fin de cuentas es como una versión de lo que habría sido hoy en día un Hank Finkel, pero que sabe verdaderamente jugar, entiende muy bien el playmaking y cuáles son sus limitaciones. Y por último, Andrés, el primer Goga Bitadze, el que no terminaba de arrancar en Indiana, pensaba que iba a recuperar este perfil. Apuntaba a eso. Pero hoy en día te das cuenta de que es un señor jugadorazo. Mucho más evolucionado. Vale, entonces, esto es lo que me siento un poco sucio, añorando estos perfiles, mitad púgil, mitad mastodonte, pero chico, puedo añorarlos. Déjame que recuerde que a Kendrick Perkins dedicamos un capítulo que sorprendió a mucha gente por lo que significaba Kendrick Perkins. Ahí lo dejamos por si alguien no lo ha escuchado. Yo creo que el arquetipo que más podría añorar desde el punto de vista de la dificultad de la puesta en práctica hoy en día, por un tema además
puramente productivo, puramente matemático, de analítica, es el interior anotador de poste bajo. Ese tipo de perfil difícilmente tiene cabida y posee unas características por juego de pies, fundamentos, uso del cuerpo, uso de las fintas, que yo sí echo de menos. Echo de menos ese perfil de jugador. De hecho, es bastante más habitual estos días ver a exteriores grandes que van al poste a castigar un mismatch que ver a los teóricos interiores hacerlo dentro. Eso precisamente porque esos hombres grandes suelen estar fuera en el triple dando espacios a los pequeños en la zona. Esa es la gran paradoja o una de ellas del juego actual. Quizás uno de los últimos casos de interiores de ese perfil tan marcado, superado por supuesto por la realidad, por la tendencia, por la velocidad del propio juego, haya podido ser Jahlil Okafor, que no solo no triunfó por eso, por supuesto, influyeron más cosas, pero es evidente que en su draft, en el de 2015, en el que fue número 3, recordemos, se apreciaba perfectamente, Gonzalo, el cruce de caminos entre el pasado y el futuro, representado a la perfección por el mismo Okafor y Karl Anthony Towns, que fue el número 1 de aquel draft. Para que ese arquetipo de jugador tuviera de nuevo sentido, se necesitaría como mínimo reajustar los espacios de ataque y por ir un poquito más allá, sin extenderme demasiado, ajustarlos ampliando la pista, haciendo más difícil el triple, que hoy en día ya se puede considerar un recurso absolutamente global y cada vez más accesible. No es que haya muchos especialistas, incluso sobre botes, sino que una notable parte de los jugadores ya disponen de ese recurso a voluntad. El triple es algo relativamente sencillo actualmente. Si se deja solo a un jugador en la NBA, básicamente va a anotar. Ampliar la pista, hacer un poquito más difícil el triple, volvería a generar un escenario productivo en el que el poste bajo tuviera sentido, pudiera ser eficiente y podrían volver, ¿por qué no ese tipo de dinosaurios, podríamos decir, dando un poquito más de sentido a esa zona de 2-3 metros? No sé, Andrés, cuando ves que Old Jefferson tiene que dejarlo pronto y el final de Roy Hibbert fue muy duro, sabías que por mucha calidad de juego de pies que tuviera Jahlil Okafor, acude hasta Billy. Sí. Sabías que aquello no iba a durar hoy en día. Tendía a la extinción. La siguiente pregunta nos la formulaba DarkPlayer04 y nos decía: en los últimos años Draymond Green solo ha brillado cuando todo a su alrededor funcionaba. Bueno. A la vez, todo lo de su alrededor solo ha brillado cuando Draymond ha funcionado. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Un placer escucharos semana tras semana. Bueno, esta es una pregunta sensacional, ¿eh? Sí. Y yo diría que tiene un capítulo propio, Gonzalo. No solo por el caso Draymond, sino porque podríamos añadir algunos más a lo largo de la historia, pensando en jugadores sistema que se van retroalimentando mutuamente. En el caso de Draymond, el punto central del éxito de Golden State y de la revolución que supusieron a mediados de la pasada década, como vuela el tiempo, por cierto, se van a cumplir 10 años de aquel primer título de esos Warriors. Sí. El punto central del éxito, digo, es Stephen Curry. Curry es el hombre que altera la geometría de la pista y cambia para siempre el modo de defender en la NBA. Para siempre, porque básicamente propone un reto totalmente nuevo al que los rivales debían dar solución. Curry altera el juego porque estira la pista, agranda la cantidad de espacio a abarcar mucho más que nunca antes. Y lo hace para colmo sobre el bote, que es el más difícil todavía. Ese es el germen de la revolución. La revolución del espacio ofensivo tendrá siempre en Curry a su punto vertebral. Ahora bien, esa vanguardia del juego, esa revolución, como concepto más complejo, más profundo, tiene muchas más aristas. Dos de las más significativas e importantes, Gonzalo, son la versatilidad defensiva y la capacidad de tener generadores primarios en posiciones interiores. Con generadores primarios me refiero, ya sabéis, a jugadores que tomen muchas decisiones creativas, el concepto inicial del base clásico. Y en esas dos aristas, versatilidad y generador interior, ¿quién emerge como uno de los jugadores más determinantes de su era? Draymond Green, porque en ambos registros suponía un elemento de vanguardia. Por eso Draymond, y está muy bien tirada la pregunta, es el complemento perfecto de aquella revolución, porque aglutina virtudes que potencian esa revolución. De hecho, cuando se habla de que aquellos Warriors no podrían haber ganado sin él, sí, es justo así. Era imprescindible para llevar a cabo aquella propuesta. Y mira que cuesta, Claro, llamarlo complemento. Exacto, pero eso es muy diferente también a considerarle el inicio, que es lo que preguntaba Dark Player. ¿Qué fue antes? ¿No? Sí. Que nos pregunta. El punto primario fue Curry y lo que alteraba el juego fue él, pero es evidente que encontró varios elementos perfectos para potenciar esa revolución. Draymond ha sido, es y será alguien intrínseco a ese éxito de los Warriors, Gonzalo, porque representaba a su forma vanguardia y élite, pero lo hacía, desde mi punto de vista, desde un modo poquito más complementario a la raíz. Bueno, Andrés, a mí el caso Draymond, ya lo sabes, me resulta absolutamente fascinante. Claro, es que es riquísimo, y creo además. que la pregunta que formula el oyente es perfecta. No solo por lo que complica a Draymond deshacer ese bucle del huevo o la gallina, que por cierto creo que hace poco la ciencia terminó resolviendo, sí, fue antes al huevo, sino por todo, o sea, por su altísimo valor en su momento.
¿Recuerdas aquello en 2015 del jugador más novedoso del mundo? O sea, en un entorno, en un ecosistema que parecía depender tanto de él. Siempre. De hecho, los Warriors no se pueden explicar sin Draymond. Y una vez que estalla o que lo descubren, aquella lesión de David Lee. Por casualidad, además. Eso es tremendo, ¿eh? ¿Qué han sido los Warriors entonces, en términos de núcleo? Han sido Curry, han sido Clay, han sido Dre, han sido Kerr. Pero Draymond ha sido allí eso mismo que decías, ¿no? Ha sido la ancla defensiva, ha sido el principal motor de ataque, ha sido el principal poste de circulación en torno al cual todo giraba, tal y como quería Kerr. Lo demás, si te das cuenta, ahora que ha pasado tanto tiempo, era prescindible o intercambiable, incluso piezas de valor altísimo. Hablamos de Iguodala o de Sean Livingston, o de Bogut en su momento, pero nunca tuvieron el taller de importancia de Draymond Green. Entonces Draymond, ¿qué hizo personalmente, vamos a decir? Se hinchó de poder, se hinchó de éxito, y al mismo tiempo se fue convirtiendo en un pirómano de vestuario. Nunca valoró de verdad lo que suponía para él la presencia de Kevin Durant. Aquella frase en el vestuario del "ya hemos ganado sin ti" fue el final del asunto, más temprano o más tarde. Entonces Draymond, vamos a reconocer también que se aburguesó, que ya solo quería lujos. Y cuando vinieron mal dadas, sobre todo después del título de Toronto, esas 2 temporadas posteriores, vamos a decir que él también se borró un poco. Entonces, claro, es normal que preguntaran muchas veces, oye, si este tío era tan importante, ¿cómo es que ahora que no está Curry parece que no brilla tanto? Claro, ahí está la clave de ese bucle, ¿no? Y reafirmó mucho más lo que ya era la pata de una sola mesa. Andrés, de una y no más. Es muy difícil imaginar a Draymond Green en otro ecosistema. Además ha sido un tipo que ha sentido un enorme recelo a cualquier cambio alrededor del núcleo. Esto llevaría un programa aparte. Una cosa es que le viésemos, bueno, en plan easy guy con un Wiseman, sabiendo que aquello no tenía mucha salida, y otro extremo, pues es el de Jordan Poole, que indica muchas cosas. Y luego podríamos tener también un análisis un tanto crítico de su figura, aun reconociendo su importancia. ¿Cuál ha sido su evolución, Andrés, en estos últimos 10 años? No ha tenido. Que al final habrá que echar un vistazo, que el final supongo que está cerca, de un modo o de otro. Pero Draymond Green es un jugador al que dar su absoluta importancia y sentido en un único ecosistema. Luis Fuster nos pregunta, ¿en cuántas eras podría dividirse la NBA desde sus comienzos hasta la actualidad y cuál es la que más os ha marcado? Pero Andrés, esto no es una pregunta. Esto es un programa otra vez. Es una conferencia. Esto es un programa muy serio. Esto es una enciclopedia. Mira, aquí la clave, Luis, tiene que ser siempre el criterio elegido. Eso es importante. O sea, tú puedes hacerlo con muchos criterios. Puedes hacerlo hasta de un punto de vista comercial, de tratamiento de la prensa, de la táctica, normativo, de incluso. todo. Sí, sí. Se puedes hacerlo hasta por crisis de identidad de la propia liga, ¿no? Pero esta pregunta reconozco que me llevó a rescatar un viejo trabajo, Andrés, de cajón. De baúl, ¿no? De baúl absoluto, ¿no? Que recuerdo haber hecho hace ya unos cuantos años por, bueno, pues lo básico, ¿no? Un poco la apariencia más visible del juego y también, vamos a decir, algo así como el pack técnico de los jugadores, ¿no? Entonces me salieron 5 épocas a las que añadir las 2 últimas, que básicamente coinciden con lo que llevamos de siglo, ¿no? La primera sería 1947-1958, titulaba entonces El juego preceptivo. Preceptos, Andrés. Un puñado de conceptos, que era como se jugaba entonces. El set shot, el give and go, el juego de pivot, el balón en grande. Esa época, que es la inicial, es un poco lo precursor, se la vemos hoy, ¿no? Y nos parece efectivamente un baloncesto de otra época, ¿no? De otra época, nos parece prehistoria. Total. Pero era así, había una serie de conceptos, ojo, de mucho interés, algunos de los cuales sobreviven, lógicamente, hoy. La segunda, 1958-1972, selección natural y democracia de juego. Insisto, cada época podría tener aquí su programa. Pero ahí es cuando la demografía, Andrés, cambia de color y el baloncesto se hace mucho más plástico, gracias a la incorporación del baloncesto negro. 1972-1982. Estos son propiamente los 70. Libertad individual y selección técnica. El baloncesto espontáneo. Mira, hace unos años, 2-3 años, cuando Gigantes realiza un especial por el 75 aniversario, pues bueno, allí Servidor realiza un trabajo, teoría y práctica de los años 70,
en el que vengo a decir básicamente que esa es la época de una relajación muy grande de la tensión táctica y una explosión creativa de los pequeños. Es la época más salvaje de la historia. Absolutamente, es donde el baloncesto pega un salto y cuando ya ves que el palming a la hora de botar el balón no es lo mismo en Cousy que en un Frank muchísimo. Johnson, ¿no? O sea, es básicamente cuando cambia todo. Todo lo de los 80 bebe precisamente de lo que vivimos en los 70, cuando Jordan te decía, ¿no? Es que mis ídolos, en fin, Julius Erving, David Thompson, es que todo nace un poco allí. Digamos, ese baloncesto propiamente moderno. 1982-1993. Estos son para mí los años 80, puramente, que se estiran, habría que decir, hasta la primera retirada de Jordan. La siguiente, 1993-2004. Estos son los 90. Toda la época del baloncesto trinchera. Le ponemos un final que tiene poco de simbólico y ya muy de real, que es la llegada, la irrupción de los Suns de D'Antoni. Total. Igual que habíamos visto a los Kings o a los Mavericks de Nelson, no. Este es el primer modelo que de verdad exprime el nuevo reglamento. Lo siguiente, 2004-2014, yo creo que este es el periodo más indefinido de todos, es el periodo de espera a lo que iba a ocurrir, es una mezcla en la que todavía una transición total. Vemos bloques de acero, Andrés, los Spurs, los Pistons, los Celtics, con nuevos formatos que van encontrándose más cómodos en amenazas en formatos pequeños, en el small ball. Y la última, 2014, a nuestros días. Porque sí, porque esto es lo que abren directamente los Warriors a lo bestia. Ya hablamos de ritmo, de triple, de la explosión ofensiva, en algunos de cuyos picos o límites, creo, Andrés, que ya estamos. Insisto, por resumir, Luis, la pregunta es, ya digo, de conferencia, sí, pero esto digamos que sería a grandes rasgos, sabiendo y reconociendo que es posible hacerlo con otras divisiones. Claro, es que esta es una cuestión más subjetiva y abierta de lo que parece, porque pueden existir múltiples criterios, ya no solo colectivos, individuales, también lo que apuntaba antes, normativos. Puedes definir la NBA según los cambios normativos que le han ido influyendo, o incluso la puedes definir según el alcance mediático, porque el negocio también cambió. Desde luego. Hay un montón de factores. Es una gran pregunta por lo abierta y por lo interesante. En mi caso me voy a quedar también con una diferenciación puramente deportiva. Claro. Insisto que para hacerlo de un modo más completo se necesitarían seguramente pues, un par de capítulos mínimo y hacer un puzzle de todos los criterios a la vez mezclados. Pero deportivamente las eras vienen marcadas ¿por qué? Pues por equipos y por jugadores. Y hasta el nuevo siglo, para mí había 4 grandes épocas. La del origen, la del nacimiento, que es una época marcada por George Mikan y los Minneapolis Lakers. Sí. Sería la primera. De ahí se pasaría a la era de Russell y los Celtics, que se podría extender desde finales de los 50 hasta los 70. Se entrelaza ahí la época de la ABA, que es muy importante también para entender lo que va ocurriendo después. Y las siguientes 2 eras están marcadas deportivamente, insisto, por jugadores franquicias como Magic, Bird y Jordan. La tercera en los 80, marcada por los 2 primeros. Y la cuarta en los 90, marcada por Jordan, hasta adentrarse en el nuevo siglo, donde coincido contigo en que el panorama se abre bastante. Para mí, a mediados del nuevo siglo se comienza a abrir esa era de revolución y vanguardia, ligada también al movimiento analítico, que es un periodo de transformación e identidad nueva del juego que circula por la propia evolución de los Spurs, al hilo de la detonación de los Suns de D'Antoni, y acaba desembocando en los Warriors de Steve Kerr. Esos 3 puntos conducen al mismo camino y a partir de ellos ya directamente se podría pasar a la era del espacio ofensivo, que es la que está aún vigente. Esta es una cuestión interesantísima, ya digo, porque hay 1000 matices en cada una de esas eras. Y en cuanto a marcar, que también nos preguntaba Luis, es muy difícil, la verdad, quedarse con una, pero me apasiona lo sucedido en esta última era, que además creo que se nota porque es un tema que hemos cubierto bastante aquí a través de distintos capítulos, Sí. porque es un momento histórico muy cambiante, pero siempre fascinante, Te Gonzalo. das cuenta, has elegido los dominios, ¿eh? Claro. Los dominantes, quienes han ido marcando un poco la Exacto. historia. Exacto. La siguiente cuestión nos la formulaba Íñigo Urrestarazu. ¿Cómo creéis que se trasladaría Stephon Marbury al básquet de 2024? Bueno, ¿Nos parece que hubiera podido tener por talento una carrera mucho mejor de la que tuvo, de haber caído en lugares mejores o incluso en esta época de bases anotadores no tan organizadores? qué bueno. Bueno, esto de trasladar jugadores a otras épocas suele ser recurrente en estos especiales, la verdad. Y déjame decirte, Íñigo, lo primero, que el Marbury de plenitud tendría potencialmente un impacto bastante mayor en 2024 que lo obtenido durante su pico, que fue hace 20-25 años. Estamos de acuerdo. Con jugadores de ese perfil, que son manejadores explosivos, de gran bote, generadores de tiros, el momento actual del juego, donde el espacio ofensivo es mayor que nunca, solo puede sugerir eso. Solo puede sugerir picos nuevos, porque es así. Esta es la mejor era posible para que el desequilibrio ofensivo se imponga, Gonzalo. ¿Y qué era Marbury? Desequilibrio ofensivo.
En cuanto a la segunda pregunta, si podía haber llegado a más como jugador, pues yo creo que aquí va a ser sencillo coincidir, indiscutiblemente claro. Por recordar, Marbury fue 2 veces All-Star y tuvo 2 presencias en el tercer mejor quinteto de la temporada. Suena a poco, pensando en el talento que tenía, pero es aquí donde cabe valorar que la gestión de las carreras no solo se produce por lo que ocurre en pista, y es ahí donde Marbury vio decaer la suya. El final de su etapa en Nueva York en los Knicks fue dantesco, desperdiciando los que podrían y seguramente deberían haber sido los mejores años de su carrera. Es cierto que aquellos Knicks eran una picadora de carne, una franquicia muy disfuncional en muchos ámbitos, sobre todo conforme más arriba mirabas en la jerarquía, pero también lo es que Marbury no supo o no pudo escapar. No pudo reconducir lo que debería haber sido un cierre NBA mucho más a la altura de un talento como el suyo. Sus 7 temporadas por encima de los 20 puntos por partido en aquel baloncesto, que era un baloncesto muy distinto, en 3 franquicias distintas además, ya nos muestran el potencial que yo creo que del todo nunca iba a llegar a detonar, Gonzalo. Por eso a la hora de abordar un ejercicio de traslación habría también que computar la personalidad y la forma de gestionar una carrera y no solo el espacio adaptativo en lo deportivo. En esto último, insisto, no hay ningún tipo de duda. Marbury podría y seguramente sería hoy un auténtico espectáculo. ¿Cómo de sostenido? Pues ya volvería a depender de él. Y esto ocurriría así, fuera la época que fuera. Como si fuera hoy, recuerdo aquel triple ganador a los Spurs en playoffs. Tremendo. He missed. Robinson tips it. Stoudemire. Marbury has it. Here's Marbury on the drive. Haynes a three. Oh! Man, can you believe it? Stephon Marbury struggling all day. Pues Andrés, estamos de acuerdo. Lo que pregunta Íñigo, si sería trasladable, sí. De hecho, sería deseable trasladarlo a hoy. Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que llegamos a creer, inicialmente digo, que Marbury y Garnett tenían algo de pareja fundacional que venía a cambiar las cosas en Minnesota. Claro, esto antes de su primer traspaso, que habrá que recordar, lo pide su agente David Falk. Y aquellos rumores de que no llevaba bien repartir el protagonismo junto a Kevin Garnett, lo que no llevó bien fue el contratazo que le firmaron a Garnett. Eso es cierto, ¿eh? Él siempre negó esto, ¿eh? Él, cuando lo mueven a Nueva Jersey, dice que pretendía estar más cerca de la familia, él es neoyorquino. En realidad, Falk lo que quería para él era un gran mercado y ya se iba acercando. Bueno, vamos a decir que aquello no sale bien. Y tras 2 años lo mueven a Phoenix por un tal Jason Kidd, que vimos entonces, Andrés, 2 finales seguidas de los Nets. Sale de Phoenix en enero de 2004. ¿Quién iba a llegar aquel verano? Un tal Steve Nash. No sé si vamos viendo el patrón de lo que ocurre cuando Marbury se hace a un lado. Entonces termina donde estaba condenado a terminar, que es en Nueva York, que es en los Knicks. El problema es que forma parte de la desastrosa era Isaiah Thomas y aquel más alto payroll en la historia de la NBA. Unos Knicks que no iban a ningún sitio salvo al desastre. Cuando nos quisimos dar cuenta, Marbury estaba ya en la treintena y una depresión de caballo. El último Marbury, el que le da la oportunidad a los Celtics, si recuerdas, ya no es un jugador NBA. Es que yo recuerdo, lo podéis revisar, sus minutos en playoffs. Es un jugador acobardado, sin tiro, sin confianza. Es una sombra, Andrés, que llevaba camino de China. Entonces, claro, dice Íñigo, ¿mala suerte? Hombre, siempre puede haber una dosis de infortunio. Yo soy de los que cree que su primer gran error fue salir tan pronto de Minnesota y convencerse demasiado pronto de un estrellato que aún no tenía. Entonces, a mí personalmente, sí, me habría gustado verle protagonizar otra carrera. Qué importancia tiene siempre, Gonzalo, la gestión de las carreras, más allá de lo que eres capaz de mostrar en pista, porque hay un montón de casos que los trasladas deportivamente y te pegan, pero ¿qué hubiera pasado con esas cabezas en otras épocas? Pues seguramente lo mismo. Es que hay muchas circunstancias siempre en cada jugador. Exacto. Bueno, mira, Planeta Pistons. Como dice Manel81, todos son un poco de los Pistons, pero aún no lo saben. Dice, si Andrés y Gonzalo tuvieran que escoger un recuerdo de los Pistons, bueno o malo, ¿cuál sería? Gracias. No, gracias a vosotros, gracias a la temporada que nos están dando los Pistons, después de donde venían. ¿Cómo nos alegramos? Por supuesto, porque ya era hora. Pero vamos, personalmente, ya he comentado más de una vez aquí, los Pistons forman parte
forman parte de mi vida, digamos, más sagrada, que suele ser la iniciática, la de toda una generación cuando la NBA arranca de verdad aquí en España. Yo personalmente no puedo olvidar el primer título. O sea, toda la serie, aquella que no lo fue en realidad, porque claro, incluso con un 4-0 tienes que tragarte, son 4 partidos. Pero yo recuerdo aquella noche del cuarto, Andrés, hay un momento al final con el banquillo, ese banquillo repleto de criminales gloriosos entonando el Bad Boys, Bad Boys. Aquel fue un momento. With 20 seconds to go and a foul against Lance. Chuck Daly spent 8 years at Punxsutawney High School in Pennsylvania and almost got into another profession. ¿Ves? Además, Isaiah Thomas estaba llorando como una Magdalena, cubriéndose la cara con la toalla. Ya digo que aquellos últimos minutos de absoluto caos, porque Karim Abdul-Jabbar después de 20 años lo dejaba. Entonces el público del Forum, que es un poquito flojera siempre, por lo menos estaba entonando, coreando el nombre de Karim. Entonces hay un momento en que Pat Riley, que es la elegancia personificada, abandona su sitio y acude a felicitar a Chuck Daly. ¿Vale? Entonces Chuck Daly se levanta y, bueno, hay un momento, Andrés, en que Vinnie Johnson aparece de la nada y se acerca a ellos, ¿no? Entonces yo recuerdo, claro, está sin saber muy bien qué hacer y Vinnie lo que hace es, le da una palmada en la espalda a Riley. Uy, te acuerdo que aquello me emocionó. Pero me emocionó tanto que en el año 2002 en acb.com firmó un artículo titulado Crónica de un éxtasis solo por aquel momento. Ya digo que los Pistons pues nos dieron a toda una generación pues una época absolutamente gloriosa, hasta que caen y de qué manera en el año 91, ¿no? Pero toda la grandeza de aquel primer título, incluso de la final anterior, no la repites esa sensación cuando ganan a los Blazers en la temporada siguiente. Es como si ya nos hubiéramos acostumbrado. Entonces yo aquella noche, si tuviese que quedarme con algún recuerdo, creo que ese es el primero que me acude, el más sagrado. Bueno, mi recuerdo en este caso también es bastante sencillo de elegir. También como tú estoy en parte iniciática ligada a los Pistons. Porque sí, marcados. Cuando yo era niño, el jugador que más y mejor me aficionaba al baloncesto, bien lo sabes, fue Grant Hill. Era aquel primer Grant Hill, el de los Pistons, ¿no? Yo creo que durante su segundo o su tercer año, siendo yo pequeño aún, se produjo el embrujo definitivo y la chispa, la magia, la puso Grant Hill. Descubrir a aquel jugador para mí fue algo absolutamente inolvidable, lo recordaré siempre, porque fue mi primer gran ídolo en el baloncesto. El impacto visual, el talento, la elegancia, la contundencia, la inteligencia, es que básicamente aquel Grant Hill lo tenía todo. Luego, cuando he podido recordar, por supuesto años después, qué era aquel jugador, me seguía fascinando Gonzalo, pero nada era igual, nada era comparable a esa primera sensación de ver a uno de esos tipos que te ligan a un deporte de por vida. En mi caso fue Grant Hill y fueron aquellos Pistons. Pues si te das cuenta, ahí está el corte un poco entre las dos generaciones. Total. Que son realmente Total. Cercanas. Tal y cual. Evidentemente aquel Grant Hill... Palabras mayores. Madre mía, es que cuando hablamos de What Ifs, a lo mejor habría que empezar por este chico. La siguiente pregunta nos la formulaba nuestro buen amigo NBA Adictos. Bueno. De todas las historias que habéis contado, ¿cuál es la que más os ha impactado tras documentaros? Un lujo seguir escuchándoos gracias a Gigantes del Básquet. Bueno, aquí es difícil. Me he puesto a buscar también, son muchos capítulos, Gonzalo, muchas historias. Yo creo que, sinceramente, los cuentos suelen englobar bien ese tipo de impacto posterior a conocer un tema en profundidad, que es lo que luego nosotros intentamos transmitir. En todas las ediciones, todas las de los cuentos, yo creo que hay un punto de eso. A nivel personal, puramente subjetivo, recuerdo, por ejemplo, la historia alrededor de Maxi Bogues o la del ojeador Jim Sand. Hay unas cuantas más, por supuesto. Y luego también tengo que destacar en ese sentido la serie negra del capítulo 98 al 102, ambos inclusive, para los que no la hayan escuchado, en el que nos adentramos en lo desconocidísimo y lo casi cinematográfico, la historia del asesinato de Lawrence Wright. La de Brian Williams o la de Spencer Haywood son historias que dejan huella. Y en realidad, si nos paramos a pensar, todas esas elecciones tienen algo en común, que es que son situaciones que nos permiten dar vuelo a uno de los rasgos que, al menos creo,
mejor condensa este programa, que es la capacidad de contar historias, de comunicar, de transmitir sin vídeo, sin elemento visual, Muy teniendo solo el baloncesto presente. Y el baloncesto, ojo, con mayor o menor foco, con uno directo o con uno indirecto, porque a veces da igual. Te digo que no es sencillo porque son muchas historias, son muchos capítulos, pero si tuviera que hacer una pequeña selección, creo que apuntaría por ahí. Bueno, Andrés, qué grande. Esto de Sin Vídeo es toda una declaración de intenciones. Lo que dure la magia, de las ondas, vamos a decir, hasta que un día caigamos al otro lado. Pues mira, de todas las historias, dice la que más os ha empezado, muchas, diría los compañeros de NBA Adictos, al gran Manu y compañía. Pero sobre todo yo me quedo con las escenas de interior. Las escenas de interior a mí personalmente me han permitido mucho profesionalmente. Porque es cuando compruebas cómo late el deporte, de verdad, pero como cualquier otra actividad humana. O sea, las escenas de interior es donde el deporte y la literatura coinciden. Además pueden darse, Andrés, en cualquier sitio, en cualquier fase de la vida. No tienes que ser necesariamente profesional. Ujú. Cuando acudimos a una escena de interior en la infancia que ha marcado la vida de alguien, es eso. Y aquí hemos contado unas cuantas. Yo sí creo que las primeras tuvieron un encanto especial. Por recordar, a mí me marcó mucho conocer un poco la infancia de Howard. Ujú. Esa habitación que tenía de niño, la cosa más espartana del mundo, aquel crucifijo sobre la cama, frente a la cual, pues en fin, rezaba todas las noches. Cuando llega su primer All-Star, allí en el ascensor, los demás riéndose de él. Y cómo luego su vida posterior es una huida total de todo aquello. Es que es necesario muchas veces este tipo de cosas para entender al deportista, ¿no? A fin de cuentas, ¿documentarse qué es? Sino abrir la verdad sobre un asunto. Yo acudiría a esta última edición de los cuentos. Lo digo claramente, todo lo ocurrido por aquel tuit de Daryl Morey a mí me venía de perlas, o sea, de las cosas de las que uno más orgulloso puede sentirse es de adentrarse hasta fondo. Contó muy poca gente, pero muy poca gente, tienes que hacer consultas muy heavies. Lo ocurrido con los jugadores desplazados a China, es que eso no se ha contado. Se contó la reacción de LeBron cuando llega a Estados Unidos, cuestionando el acto de un directivo, las consecuencias que tuvo sobre ellos, y todo eso, lo ocurrido, a mí me impactó de tal forma que digo, es que es un perfecto resumen de cómo funciona el mundo hoy en día. Aquí gana el relato, la superficie. En fin, Andrés, LF Díaz dice lo siguiente: me gustaría saber qué es lo que os fascina tanto de la personalidad de Jordan para tratar cada año diferentes aspectos de su figura en los cuentos de Navidad. Dice, ¿es la soledad del trono? Pues seguramente, es una de ellas. Desde luego que el trono más simbólico que tiene Jordan es el de la soledad. O sea, cuando tú eres el mejor en algo, desde luego que eres seguramente el más solitario de todos. Pues hombre, con Jordan ocurre lo mismo que con los grandes personajes históricos. O sea, desde un punto de vista biográfico, son interminables, son infinitos. Sí, sí. Nunca terminan de cerrarse del todo. Digo, la comprensión de su vida o de su figura, entender los porqués. Mira, una cosa que sí me gustó me cuesta llamarlo documental, porque fue, en fin, ya sabemos lo que fue, una deificación absoluta de Jordan. Relaciones públicas, ¿no? Como Con el mundo detenido por la pandemia, sale The Last Dance. Es una obra maestra de Jordan, de cómo seguía ganando. Ese fue otro anillo más de Jordan, ¿no? Sin fallar un solo tiro. Bueno, pues una cosa que sí me gustó del documental es que no oculta, Andrés, la evolución personal de Michael. Aquel chaval de North Carolina que llega a la NBA tiene un punto, entendamos, de paleto, de inocente, de ingenuo. ¿Recuerdas aquel pasmo? Cuando ve cosas, cuando le abren una puerta en una fiesta de los Bulls y, en fin, se cuenta el panorama. Ve lo que ve, ahí poniéndose tibios. Entonces se asusta, lógicamente, no había visto nada. Todo eso era, en fin, lo peor, ¿no? Y ahí ya un poco se reserva, se recoge a un lado. Empieza a trabajar él en solitario y a unirse a quien verdaderamente fuera un deportista sano y creyera en sus mismos objetivos. Ahí vimos toda su progresión personal dentro del equipo y de la organización. Lo bien que se pueden relatar también un poco las sucesivas caídas ante los Pistons, que era igual a cuando su hermano Larry lo ganaba siempre en el patio de casa de Wilmington. Es que eso es cierto. Él se dijo que el día que lo gane podré ganar a cualquiera, de creer en sí mismo.
El Jordan tirano, el implacable, el psicópata, arranca, yo diría, tras su primer anillo. O sea, todo lo anterior, todo lo que habíamos sabido, incluso un rico anecdotario del libro de Jordan Rules de Sam Smith, todo aquello es una broma en relación a lo que vino después. Ahí ya es dueño y señor del equipo, de la organización, de Kraus, de la NBA, de los jugadores, de todo. Y 3 anillos después, sí, se marcha. Se marcha porque es lógico, y ahí vemos a un Jordan más humano posible. La muerte de su padre lo desmotiva, y sin la motivación, él sabía que no podía ser el mejor, aunque lo fuera. Aquí contamos, de hecho, en la primera edición de los cuentos, hablando de escenas de interior, pues antes de su regreso, en aquella casa alquilada, Sí. los niños que escuchaban un bote de balón se acercan y ven a Jordan preparándose en solitario. Y cuando finalmente regresa, Andrés ya no quiere fallar, le duele como una puñalada la caída ante los Magic en el 95, y a partir de entonces él exige a todos su mismo estándar, que es inhumano, es inalcanzable. Y claro, todo lo que hemos ido sabiendo después es material de diván, de psicología deportiva extrema. Cada intento de volver, que es lo que hemos venido contando un poco en sucesivas ediciones, cada intento de volver venía motivado por su vacío vital, por la falta de sentido sin el motivo principal. Pero hay algo más rico que todo eso. Yo creo que aquí se juntan muchas cosas. Una, efectivamente, como ha dicho Gonzalo, que el baúl es infinito, los matices son innumerables, contables. Y 2, que el tiempo juega un papel muy potenciador y muy importante con este tipo de personajes. Los héroes lo son en cualquier tiempo, pero pasan a serlo mucho más cuando lo único que nos queda de ellos es el recuerdo de esos héroes, cuando el elemento de disfrutarlo en directo ya se ha ido. Es ahí donde esa leyenda, donde la obra, donde el mito se hace de verdad infinito, y con Jordan, por supuesto, pasa. Jordan es quizás el ejemplo perfecto para explicar esto. Jordan ha estado presente de muchas formas, además, en un montón de capítulos, porque su influencia nos permite tocar muchos palos distintos, pero evidentemente la atmósfera de los cuentos permite un tratamiento pues muy especial, tiene un hueco casi ideal para profundizar en todo ese mito, ¿no? No es que sea nada en concreto de su personalidad, sino todo el abanico de opciones que permite Jordan para contar muchas cosas desde un punto de vista del baloncesto, pero ojo, desde un punto de vista de la vida, de lo emocional, de lo psicológico, del negocio, de las delgadas líneas que separan muchas cosas en la vida. Es un caso muy especial, pero también le digo a nuestro buen amigo LF Díaz que eso mismo se podría hacer también con otros cuantos, no muchos, pero también con otros cuantos. De hecho, en los mismos cuentos hay varios personajes también que han salido más de una vez. Más, Andrés. La siguiente pregunta nos la formula Carlos Novillo y nos dice: con la expansión en camino a Europa, ¿sería una manera de que se retuviera al jugador joven unos años antes de darle salto a la NBA cuando aún están verdes? Hay demasiados casos, nos dice Carlos, de jugadores que quieren correr antes de saber caminar. Bueno, no tengo claro lo de retener jugadores. No lo tengo claro por varios factores que yo creo que siguen marcando el camino. Uno, el factor económico. Se mueve mucho más dinero en la NBA y la diferencia no va a hacer más que agigantarse cuando entre en vigor el nuevo acuerdo televisivo. Esto, aunque podamos hablar de jugadores aún jóvenes que podrían aguantar para ese hipotético salto, es un factor muy relevante, lo sigue siendo. Viendo las cifras que se mueven, de verdad que lo es. Y 2, el prestigio. Tener éxito en la NBA sigue representando el techo de un jugador profesional. La mayor y mejor competencia está allí. Y esos jóvenes y sus agentes, que esto es un factor muy importante, claro, lo saben. Por tanto, a medida que un joven destaca, el foco ya es casi inmediato para dar el salto. Aquí, de todas formas, es muy relevante destacar, Gonzalo, los efectos de la globalización del juego en general y de la NBA en particular. El salto es más accesible que nunca y eso es lo que cambia de verdad el escenario. Y con accesible podemos añadir además la posibilidad directa de formación americana que facilita incluso más ese salto. También hay un matiz muy interesante en lo que plantea Carlos, que está ligado, entiendo, a la formación pura del jugador, a ese correr antes de caminar y a la posibilidad de asentar fundamentos lejos del foco antes de exponerse de verdad. Es un factor bastante importante. Lo que ocurre es que, por un lado, asociar dificultad a evolución es conveniente, porque a más dificultad, más se puede alimentar ese progreso de los más aptos. Y por el otro, que no veo necesariamente hoy en día, a 2025, que esa incorporación de fundamentos deba estar asociada con hacerlo aquí. Porque aquí también es difícil mantener ya proyectos de élite fuera del escenario competitivo. De nuevo, aquí hay formadores extraordinarios, y en concreto en España aún más. Pero igual que se globalizan los jugadores, Gonzalo, se globaliza también el talento formativo. La última frase sugiere el contraste con una época, vamos a decir, con una fase anterior a la invasión, que es lo que llegamos a ver algunos de nosotros, que si alguien tenía que cruzar el charco, solo los mejores. Exacto.
No hablo ya de jugadores hechos, no, las estrellas que aquí lo habían demostrado todo, incluso a las que Europa, Andrés, se les podía quedar pequeña. Luego, ojo, luego la realidad iba por otro lado y de pronto veías a los jugadores soviéticos pues encajar como si no hubiera ningún problema. Pero soñamos realmente, cuando conocimos a Dražen Petrovic, soñamos con trasladarlo allí, igual que con el joven Sabonis o Toni Kukoc. Es decir, ya hemos contado aquí que todo se acelera con la eclosión de un tal Dirk Nowitzki, ¿vale? Entonces llegamos a ver aquella fiebre desmedida, descontrolada, por lo imposible, por encontrar moldes réplica, se llamaran Skytishvili o Milicic. De entonces a hoy, hay que reconocer, ha pasado un mundo. O sea, en el mundo actual tú hablabas de la globalización, claro, la prospección del talento global es instantánea. No tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es, digamos, la panorámica de hoy en día? Bueno, pues hay más apuestas que realidades. Hay un consenso en el Scouting Internacional que lleva por título Draft for Talent. Vamos a probar suerte. Un ejemplo es Matas Buzelis, es ejemplo perfecto de lo que llega a la NBA. Hay mucho de acto de fe y, ojo, también de sustracción de potencial a equipos rivales. Vamos a quedarnos nosotros antes de que se lo lleven ellos. ¿Resultado de todo esto? Hay de todo. Pero entiendo un poco lo que plantea Carlos. Uno sí puede añorar un estado anterior en que la apuesta, además de más manejable, era más selecta, lo era al 100% por un perfil ya maduro. ¿Cuánto ha cambiado la película? Muchísimo, es que es otro mundo. A ver, Lucas Santos, el hombre que piensa en verde, nos pregunta lo siguiente. Gonzalo, Andrés, si tuvierais el poder de alterar un único evento en la historia de la NBA, un draft, un traspaso, una regla, ¿cuál elegiríais y por qué? ¿Qué impacto contrafactual imagináis que habría tenido en la esencia y el relato del baloncesto? Bueno, vamos a ver, esto yo se lo dije, aquí Lucas se ha gustado, pero a nosotros nos gusta más. Sí. En una forma incluso brillante de encubrir un what if, ¿vale? Y aquí me dan ganas de gustarme, ¿vale? De acudir al siglo XIX. Pero lo voy a dejar para otra ocasión, Andrés. Sí, o sea, yo estoy convencido de que el destino, de que una providencia al baloncesto aquella mañana le hace dos grandes favores. Pero bueno, ya habrá lugar. Lo que pasa es que voy a personalizar yo un poco la pregunta por Lucas Santos, ¿no? Digo, que piensa en verde, pues efectivamente piensa en verde y es para nosotros muy fácil decir, bueno, ¿qué habría pasado en las finales de 58? Si Bill Russell no se lesiona, pues hombre, pues muy seguramente pues hubiesen ganado los Celtics. Claro. Pero a mí me parece injusto y además me oriento aquí por la frase gloriosa de Red Auerbach diciendo, no me preguntéis eso, es injusto, es una excusa, han ganado los Hawks y perfecto por ellos. Además, ¿qué importaría? Un anillo más. Sí. Pero voy a darle una respuesta porque la pregunta merece la pena y a veces creo que hay que ser consciente, decíamos antes lo de documentarnos, no es llegar mucho más allá de lo que la historia ha contado y plantearse qué habría ocurrido si la historia no hubiese sido así. Andrés, hay nombres, hay personas más bien ocultas a quienes la historia puede no conceder el valor que realmente tienen. Yo voy a elegir aquí a un nombre. Vamos a ver, el periplo de Larry Bird en Indiana, creo que es de sobra conocido, dura 24 días, poco más de 3 semanas. Fue un calvario para el jugador. O sea, yo he pasado el tiempo suficiente para saber, para acusar a dos responsables. Uno, el difunto Bobby Knight, y otro, Kent Benson. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces Larry Bird se pira. O sea, no tiene ningún problema en acostarse una noche, dormir unas horas, levantarse por la mañana, recoger sus cosas y hacer autostop para largarse de allí. Hacer autostop en el arcén de una autopista 37, que lo recoge un camionero. Cuando llega a casa, su madre alucina, le retira la palabra, más de un mes, creo que se va donde la abuela Granny, etcétera. Bueno, en fin, esto se cuenta en La Huida. Podéis encontrarlo en 101 historias NBA, ya que estamos, ¿vale? Entonces, allí cuento, Larry se puso a trabajar en la gasolinera de su tío y al cabo de un mes en la recogida de basuras de French Lick. El primer día un viejo operario le advirtió, ¿pero qué haces aquí, chaval? Y no en la escuela. Larry disfrutaba aquel empleo, le dejaban en paz y por primera vez se ganaba la vida. Un dinero que no había conocido, 150 pavos a la semana. Hasta se compró un Chevy del 64, un coche al que no esperaban trayectos que recorrer. Déjame recordar, Andrés, que su personalidad para entonces ya se había vuelto oscura.
¿vale? Por el suicidio de su padre. Todo lo que hemos conocido, todo lo que el mundo ha conocido de Larry Bird se basa personalmente, digo, en términos de personalidad, en lo ocurrido con su padre. Entonces, cuando él está allí, que ha abandonado todo, jugaba, claro, le encantaba. Hay un anecdotario riquísimo, en pistas, en gimnasios del pueblo. Llega a jugar en un equipillo para la constructora Hancock que había por allí. Andrés, ¿lo acuciaban ojeadores? Sí, durante un tiempo. No quería hablar con ninguno. Entonces se daban la vuelta, hasta que aparece un tipo llamado Bill Hodges que se pega a la casa de los Bird como la pintura. Ni lo dejaban pasar, Andrés, ni lo atendían. Y el tipo no desfallece. Hay escenas de sentarse en el porche a ver pasar la tarde. Con él Larry hizo como con el resto, hasta que un día Hodges da en la clave. Oye Larry, sé que juegas con tus amigos, sus amigos eran Mark y Kevin, y le dice, os invito a mediros con mi equipo en un sitio digno, en el pabellón de Indiana State. Andrés le dice que sí, por pesado. Y cuando acude a jugar con el equipo universitario, humilla al equipo del centro, en camiseta y vaqueros. Por terminar, Bill Hodges salva la carrera, salva la vida de Larry Bird, hasta que finalmente le dice que sí. Parece mentira, solo de pensarlo, pero estuvimos cerca de quedarnos sin Larry Bird, que insisto, es que no tenía ningún problema en haber seguido en el departamento de basuras del pueblo, en echarse unas cervezas a la tarde, jugar algún partidillo y fuera. Entonces ahora tratad de imaginar los 80 sin Larry Bird. Si es posible, un mundo completamente diferente habríamos conocido. Esto es una película de Frank Capra, cuyas consecuencias, digo, llegarían hasta hoy. Así que, de los muchos casos que recordar, creo que este es fundamental. Bueno, esta es una pregunta maravillosa, de verdad, la que nos hace Luca. Yo lo primero he de decir que si tuviera ese poder, no lo usaría. Creo que casi todo, Gonzalo, tiene un porqué, y en aquello que aparentemente no lo tiene, lo acabas encontrando después. Lo de tener superpoderes está muy bien, pero en este caso, con esta pregunta, no lo usaría. Ahora bien, si es cuestión de vida o muerte y lo tengo que usar, lo voy a usar, Gonzalo. Muy subjetivamente, dos hechos entrelazados. Venga. Que Grant Hill no hubiese tenido lesiones y que la unión en Orlando a inicios de siglo entre el propio Hill, McGrady y, ojo, Tim Duncan se hubiese acabado produciendo. Duncan, recordemos, estuvo muy cerca de salir en San Antonio entonces y unirse a Grant Hill y a Tracy McGrady en Orlando Magic. Claro, eso habría acabado indirectamente con una de mis dinastías favoritas, que es la de San Antonio Spurs, pero mezclar a esos tres jugadores, a Hill, a McGrady y a Duncan sin lesiones, creo que había podido cambiar el guión de la historia y acelerar en parte la llegada del baloncesto del futuro 20 años antes, porque Hill y McGrady lo representaban y acompañados por Duncan, pues lo confirmarían. La parte mala, habríamos acabado con los Spurs, Gonzalo. La parte buena, quién sabe. Ningún problema, Andrés. Habrían ganado los Spurs la misma dinastía sin Duncan, con Robinson, con Bruce Bowen, con Stephen Jackson, con Ginobili. Esa es la parte fascinante de esas probabilidades, que te permiten especular con prácticamente todo. Siguiente cuestión, nos la formulaba Igor y nos decía: me gustaría conocer vuestro top 3 de partidos o series de playoff o finales que más veces habéis revisado, bien sean enteros o en extractos, y comentando vuestros motivos. Como bonus extras, ¿qué partido recomendaríais a alguien profano para que se enganche a esto? Esta es una pregunta que está muy ligada a otra que nos formulaba Enrique, que nos decía cuáles son para vosotros vuestros 3 mejores partidos. Así que, Gonzalo, podemos hacer una selección, un par de ellos cada uno, y contestamos a los dos. Vale. Contestamos a Igor y contestamos a Enrique. Vale. Al ser 2 preguntas tan similares, pues vamos a hacerlo así. En mi caso me voy a quedar con 2 series o con 2 tramos de series más que partidos, porque creo que es más representativo. En primer lugar, la resolución de las finales de 2014. Los 3 últimos partidos entre Spurs y Heat, estando la serie 1-1. Me podría haber quedado incluso con fragmentos de alguno de esos partidos. Las primeras partes del tercero y el cuarto son para mí, ya lo he dicho muchas veces, la cima absoluta del baloncesto, lo que a mi gusto respecta, claro. Pero extiendo eso a los 3 últimos encuentros. Creo que teniendo en cuenta el nivel de aquellos Heat, el momento, que no dejan de ser unas finales, y el antecedente, es decir, lo que ocurre en las finales del año anterior con el triple clave de Ray Allen, etcétera, considerando eso y el juego de los Spurs, que para mí, insisto, toca cima histórica ahí, me quedaría con eso. Yo no he visto jugar a un equipo mejor al baloncesto de lo que lo hicieron aquellos Spurs, de forma sostenida y en unas finales. Y en segundo lugar... Yo simplemente, Andrés, o sea, por tema de cima, yo solo tengo muy claro. Yo hasta entonces no había visto
mejor baloncesto, más cerebral, como juego de mesa que a los Celtics del 86. Es difícil mejorarlos y los Spurs de 2014 lo consiguen. Eso es. Y en segundo lugar me voy a quedar con otra serie, con otras finales, ahí en concreto, que son las de 2016. Podría quedarme solo con el séptimo, pero... Nos vamos a pisar. Nos vamos a pisar. Pues esto es lo que tiene no... Adelante, hombre. No contarlos. Es normal, claro. Pero me podría haber quedado con el séptimo, Gonzalo, que es el más famoso al final. Sí. Pero prefiero englobar toda la serie. Porque me parece una eliminatoria absolutamente legendaria por muchísimos motivos. Por lo que representaban aquellos Warriors que venían de hacer las 73 victorias, por lo improbable de levantar un 3-1 en las finales, por lo que pasa en los primeros partidos, Sí. y por suponer de paso el pico de carrera de LeBron James, que protagonizó una hazaña pues aparentemente imposible. Pero la serie estaba acabada con el 3-1. Dices tú lo que aparentemente ocurre al principio. Estaba terminada. Entonces a mí, sinceramente, a ese profano que dice Igor, para que se enganche, tú le dices, a lo mejor no ha visto nada, ¿no? Le dices, mira, vamos a ver unas finales, ¿no? Vamos a ver una serie final. Este equipo ha ganado 73 partidos de los 82. Era el récord histórico en regular. Entonces vamos a ver esto. Cuando van 3-1, perfectamente te puede decir el chico, bueno, pero qué gracia tiene esto. Ya está. Ya está, ¿no? Apaga la tele. Esto de enganchar a alguien profano es muy, muy difícil. Supongo que es imaginar que yo tuviese un hijo. Bueno, yo creo que esto de engancharse al baloncesto es una cosa natural, pero puedo entender la pregunta de, bueno, ¿le vais a dar caviar? ¿Qué caviar elegís? Yo es que soy de los que cree que al niño hay que darle caviar, hay que darle garbanzos, hay que darle pan duro y seguramente bollería industrial, es decir, hay que darle de todo. Pero yo seguramente sí acudiría a ese séptimo partido en el Oracle, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Trasladar, proyectar nuestras experiencias. Y permíteme, lo que ocurre tras el descanso es que aquí, mira, rompo una lanza en favor de J.R. Smith, para mí su cumbre de carrera. Y fueron simplemente 2 minutos, ¿eh? Sí, sí. Son 8 puntos seguidos. Y es cuando Cleveland dice que realmente podemos. Y el final del partido, yo ahí los últimos minutos, es curioso cuando se dice aquello de, oye, si no tienes ninguna afiliación por ningún equipo, pues esto te lo ves y te da igual, ¿no? Yo tengo taquicardia. En los partidos de las finales, juegue quien juegue, siempre. Vas atacado, estás verdaderamente dentro, ¿no? Bueno, pues a mí me costaba, recuerdo, sudé la gota gorda en aquel séptimo partido, no podía sentarme. Y en el momento del tapón de LeBron James, yo difícilmente, ya en una edad adulta, no hablo de niño, he podido sentir una experiencia como tan trascendental con el deporte propiamente. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Me parecía absolutamente irreal y la victoria me pareció, pues eso, de estas historias que te deja el deporte, que habrá que recordar que esa temporada de 2016, si tengo que elegir una temporada en general, en líneas generales, de lo que llevamos de siglo, esa es. Lo que ocurre, Andrés, es que 28 años antes, otro séptimo partido en el Forum, nuevamente, finales del 88, ese Lakers Pistons, teníamos muy cerca lo que había ocurrido en el sexto, la oportunidad que tuvieron los Pistons de ganar el anillo. Y yo, Andrés, permíteme, en aquellos últimos instantes de partido, cuando tiene lugar el triple de Laimbeer, está completamente solo Easy Green, grita Ramón Treceta, hay un pase largo de toda pista de Magic Johnson, queda un segundo, hay una invasión, imágenes impensables hoy en día. Te das cuenta de lo que era, en fin, hablábamos antes del libro, el artículo, el episodio se titula Eran las 7:10 de la mañana. Cuando descubres además la droga del directo. Entonces, Igor, aquí podríamos tirar largo y tendido. Hay muchos, claro. Pero bueno, por elegir dos, pues mira, ya ves que hemos coincidido Andrés y yo en uno de ellos. Señor Sánchez nos dice, toda generación tiende a sobrevalorar a sus ídolos de juventud. Yo, dice que fui niño en los 70 y 80, odié y admiré a Isaiah Thomas. Está quedando un poco de los Pistons esto, Andrés. De muchos contemporáneos míos piensan que puede ser top 3 de bases históricos. Yo no lo veo, dice. ¿Qué opináis de él? ¿Top 3, top 5, top 10? Bueno, vamos a ver. Para los que vimos a Isaiah Thomas, para los que lo vimos jugar, es muy difícil perder de vista qué tipo de jugador era. Tú me hablas de jugadores de los 80 trasladables a hoy, te juro que el primero que me sale es Isaiah Thomas. Además te lo traslado, Andrés, intacto. Sin ningún tipo de cambio el jugador que era. Vamos a ver, para mitad de los 80, Isaiah Thomas ya era el mejor manejador en la historia de la NBA.
En Thomas nunca fue un problema para un base esto de elegir entre anotar o asistir. En ambas categorías era élite absoluta. Si acaso, Andrés, su reconocimiento como distribuidor sufre la típica penalización del anotador puro. Sí. Hasta que ves, Es muy habitual. por ejemplo, aquel tercer cuarto en las finales del 88, cuando se va a 25 puntos, pues ves el trance de un anotador puro. An ankle injury in this third quarter. He has been a one-man gang. 23 points. And the shot is good by Thomas. It is 81-79. The period is over. Can you imagine the great performance, maybe one of the best we've ever seen in one quarter in NBA Finals history? Now watch this basket by Isaiah Thomas, but the thing, watch him trying to... Isaiah Thomas lo mismo te daba 47 puntos que te repartía 25 asistencias. Siempre lo hacía por la necesidad del equipo. De hecho, la única vez que le recuerdo hacerlo porque yo lo valgo fue en su primer enfrentamiento con John Stockton, cuando se garantiza que se iba a quedar fuera del Dream Team. Un acto entendible por la armonía del equipo, pero uno de los grandes crímenes en la historia del baloncesto. Tú ves a Isaiah Thomas en las finales del 90, Andrés, y ves su increíble rango de tiro, para el cual también estaba adelantado su tiempo. Triples digo, 2 de 3, 2 de 4, 4 de 5, 3 de 3. Cuando esta era, entendamos, la proporción de un jugador que pudiese puntualmente tener un cierto volumen al triple. Incluso de mucho volumen era. Exacto. De manera que Isaiah Thomas no fue el mejor base del mundo durante 10 años por la existencia de un tal Magic Johnson. Esto creo yo que ya indica el nivel, ¿no? Thomas odiaba a Jordan, igual que al revés. Pero lo odiaba por muchas razones, y yo estoy convencido de que le profesaba una envidia a su estatura, que es algo que ya deslizó Chuck Daly, de que de haber tenido esos 10-12 centímetros más, habría sido el mejor jugador del mundo. Han pasado 35, 40 años. Bueno, Andrés, yo aún hoy no puedo sacarlo del top 5 de mejores bases que yo haya visto, y aquí no creo que haya ninguna distorsión, ni de óptica ni de exageración. Bueno, al final las listas, por mucho criterio, por mucho contexto que se les pueda dar, que lo intentamos al menos aquí, Sí. tiene un componente subjetivo muy grande. Pero yo creo, por ir directamente al grano, y ahora explico un poquito más, que estaría en la lucha al menos por el top 5, en esa lucha. En el top 3, que lo pregunta el señor Sánchez, el top 3 es muy complicado por un motivo muy sencillo, porque Magic y Curry son los dos primeros, Gonzalo, y están en un escalón distinto a los demás, al menos bajo mi humilde punto de vista. Entonces, estar por encima de todos los demás para entrar tercero, considerando que ahí aparecen ya mitos pues como Oscar Robertson, como John Stockton, podríamos meter a Jerry West, eso lo veo difícil, lo veo ya muy subjetivo. En mi opinión, top 10 segurísimo, sobrado, y top 5 ahí andaría. Estaría ante el puesto, para mí, insisto, 3 y 6, variando ya ahí por gustos. Lo que sí que creo, y voy a completar un poco lo que has dejado caer, Gonzalo, es que siendo coetáneo de Magic, de Bird y de Jordan, y estando además públicamente en la antítesis del lado bueno de la historia, que es en el que estaban los otros, según el relato, es posible que el legado, la imagen que ha quedado de Isaiah como jugador haya podido quedar deteriorada con respecto a lo que realmente fue como jugador. Por eso, de ser el villano del grupo de toda una era, pero baloncestísticamente hablando, estaría tranquilamente, ya digo, entre el top 3 y el top 6 de siempre en la historia de la NBA. La siguiente cuestión nos la formula FR Alonso y nos dice: gracias por darlo todo siempre, y dándole al reverso, bueno, si tuvierais la oportunidad de preguntarle a cualquier protagonista de la NBA de cualquier época, ¿a quién? ¿Cuál sería la pregunta y el porqué de la pregunta? Bueno, Gonzalo, esta es otra pregunta infinita. Vamos. Esto va de preguntas infinitas. Claro. Yo siempre he dicho que si pudiera elegir a un solo personaje de la historia de la NBA al que entrevistar, ese sería Karim. Pero quedarme con una pregunta, permíteme, Fer Alonso, que ya directamente me resulta imposible. Sí me interesa sobre todo el lado en paralelo a las pistas que tuvo con su labor como activista, una época muy, muy particular además. Sí. Seguramente tiraría por ahí la pregunta, porque es un auténtico icono también en eso y una mente muy adelantada a su tiempo en muchas cosas. Pero luego hay muchos más. El tema de Bill Russell y la raza, la discriminación racial es tremendo también. Aquí le dedicamos un capítulo a aquello, Gonzalo, el 105, concretamente llamado Raza herida abierta. Y me gustaría poder, de tener la oportunidad por supuesto, ahondar en cómo lo vivió el propio Russell y cómo concebía, aceptaba o interactuaba de verdad con todo aquel escenario vital que le tocó vivir, todo adverso que tenía a su alrededor.
y aún así, a pesar de estar metido en eso, lograr ser quien fue. Bueno, pues casi mejor que se lo escuchen, porque lo que vio Russell es tremendo, le han preguntado mucho por ello y él ha preferido guardar silencio. Que a veces es un poco la reacción de la ira contenida por todo aquello de lo sufrido por sus propios aficionados en buena parte de carrera. Preguntar a alguien, a algún protagonista, ¿no? Bueno, yo a Len Bias le preguntaría muchas cosas. Lo que pasa es que no serían preguntas, serían reproches. Igual que haría con John Hammond o Pee Wee Kirkland y decirles a los dos sinvergüenzas, bueno, ¿por qué no elegisteis la NBA? Y digo sinvergüenzas porque Kirkland así se lo dijo a un directivo, de reírse de él a la cara, decirle, bueno, gano más pasta en la calle. Claro, como camellos de Frank Lucas, ¿eh? Ellos no tienen nada que ver Tienen conmigo. mucho que ver con usted. ¿Qué tiene ¿Sabe que- por qué? ¿Por qué? Porque además de odiarle personalmente, odian lo que usted representa. Yo no represento nada salvo a Frank Lucas. ¿Seguro? ¿Un hombre de negocios negro como usted? No he visto nada normal desde que tenía 6 años. Déjame leerte unas líneas, se va a entender enseguida. En última instancia, Brown estableció contacto con el Departamento de Estado, pero la respuesta obtenida no dejaba lugar a dudas. No podemos ayudar en algo así. La situación llegó a su fin en los siniestros términos que promovía el contexto político. Al día siguiente de su comunicación con el organismo estatal, Brown recibiría la extraña visita de 2 hombres, 2 agentes oficiales. Le exigían poner fin inmediato a toda aquella operación. Ni un movimiento más, le dijeron. Mientras el técnico fue capaz de hacer llegar a Reagan sus intenciones, todos sus intentos a lo largo de 8 días en Moscú, acompañado por un oficial del KGB para reunirse con Gorbachev, fueron infructuosos. Era imperativo hablar con él. Todos los demás cargos inferiores estaban atemorizados. No podían decir nada, denunciaba el entrenador. Bueno, estas son unas líneas que aparecen en una obra, Invasión o Victoria, relativas al técnico de Louisiana State University, Dale Brown. Porque de todos los operativos que supimos que pudieron ocurrir, los ocultos a través de Jerry West, incluso su elección en el draft, Stan Kasten, etc. No, este fue real. Una persecución de un técnico americano por Arvydas Sabonis, a mitad de los 80, por el joven Arvydas Sabonis, el mayor what if, digamos, del siglo XX, ¿no? De hecho, en el Mundial de Clubes, lo que conocíamos entonces como la Intercontinental, que organizaba la FIBA, esa final del año 86 se disputa en Buenos Aires entre Zalgiris y Ferrocarril Oeste. Sabonis en Buenos Aires. Entonces yo a Arvydas le preguntaría si llegó a considerar en algún momento, porque ese era el objetivo de Dale Brown, la deserción. O sea, llevárselo de allí en un taxi, corriendo al aeropuerto y del aeropuerto a Estados Unidos. Yo, una cosa es que tú sueñes con una pregunta y saber que no te la van a responder. Tú coges a Miguel Indurain y le dices, Miguel, cuéntame tus 5 tours. El resultado yo lo pongo en serias dudas. Por eso yo prefiero, digamos, a un comunicador, a un especialista, a un investigador que él me lo cuente. Pues con Arvydas sé perfectamente que no. Que la proporción sería de 9-1. Que si tú hacías esto, sabías que la Unión Soviética, tu familia, que se quedaba allí, iba a sufrir represalias. Pero de todos los casos, de toda la casuística, verdaderamente es decir, oye, ¿y si me largo? Además un lituano, con todo el componente político que tenía aquello, etcétera. Pero insisto que las preguntas que podemos soñar los periodistas son grandiosas y luego hay que saber los resultados. La que decías tú de Russell, tú tienes que imaginar a Russell, claro que se le ha preguntado por aquello, pero los silencios dicen mucho. Más preguntas, Andrés. Tony, el gran Tony, old school. Sí. Viendo a los Clippers y su temporada, creo que sigue habiendo poco respeto hacia Harden. Debe estar entre los candidatos al All-Star. ¿Qué os parece? La barba dice, es historia viviente de la liga. Bueno, vamos a ver. Nos detenemos, si te parece, un poquito, como hemos hecho antes con Draymond, lo hacemos ahora con Harden, que nos parece un curioso caso, curiosísimo caso, de cómo actúa el tiempo, ese disolvente, en la visión que tenemos de los jugadores. Es necesario recordar lo que ocurre con Harden inicialmente. Estábamos vivos ya en el reverso, Andrew. Sale de Oklahoma como el patito feo. Digamos que es el no elegido. Y entonces Harden, ¿cómo interpreta todo aquello? Es víctima de un traspaso. Lo mueven a él, aunque luego le sirviera de mucho. Pero lo siguiente que vimos, ¿qué fue? ¿Qué hace D'Antoni con Harden en los Rockets? Lo convierte en un turboexterior de proporciones históricas. Es un desdoblamiento de Curry en términos de laboratorio y de eficiencia. Es solo al cabo de los años, casi 8, que él decide atrapar su destino, su futuro.
en busca del anillo. Un poco a lo bestia, principalmente su mayor cambio. A partir de entonces, cuando pide un traspaso, pide también destino concreto. Pide el traspaso a Brooklyn. Y ya sabemos lo que ocurrió con ese fallido Big Three. Pide el traspaso a Filadelfia, donde termina mal. Déjame decir que llevaba razón Harden. No para insultar así abiertamente a Daryl Morey, pero básicamente... en el fondo, al menos. Hombre, básicamente lo que Harden denunciaba, que Morey le había prometido aquel máximo, era cierto. Lo contamos aquí en su día, por máximo que se lo termina dando a Paul George. Y también pide el traspaso y destino concreto a los Clippers. Entonces, Andrés, si en Houston las críticas pudieron venir del lado deportivo, como un desprecio a lo que hacía y cómo lo hacía, lo caro que pagaba cada desenlace en playoffs... Pues después lo que vimos es que su imagen sufre también ese daño, como una caricatura del player empowerment, del empoderamiento de los jugadores, ¿no? Cuando se les tilda, se les califica en la escena pública de estrellas caprichosas, mercenarias, etc. Sí, el lado negativo de ese, exacto, de ese negocio. Me alegra verlo hoy limpio de polvo y paja y convertido a lo que realmente es un playmaker de altísimo nivel cerebral. Oye, hace un año exactamente, cuando se disparan, ¿recuerdas, no? En diciembre y enero, había un artículo de todos los que se escribieron por los Clippers y por Harden. Recuerdo uno de Josh Douglas, que llevaba por título Harden has unlocked the Clips, que los había desatado, de que el Big Three, George, Kawhi y Harden, lo estaba abordando, que había descifrado a Zubac a cualquier interior, que había sacado el catch and shoot de Paul George. Y recuerdo un epígrafe que decía, dribble no more. Que se había sacudido toda aquella carga de dribbling y se había quedado en lo que realmente era. ¿Y qué era? Decía, pick and roll master. Y es cierto, eso es Harden, y lo ha sido siempre. Entonces, Andrés, permíteme, yo no sé, el tiempo suele templar, suele perdonar mucho y dejar solamente lo más valioso de los jugadores, incluso... pues los más cuestionados. Yo no sé lo que será de Harden en el futuro, si algún día tendrá incluso tiempo a conquistar el anillo, pero sé que debería tener su imagen una valoración mucho más justa de lo que realmente ha sido. Sí, voy a sumar otro enfoque. Él es ya un histórico de la NBA, ya lo es, pero hay que asumirlo y por ahí va el enfoque. Es uno de los jugadores más azotados y castigados públicamente de la última década. Eso es. Hay que decir que en una parte él ha contribuido a ser esto. En una parte lo ha contribuido, pero en la otra simplemente es una víctima de un contexto que le ha tocado vivir. Y lo que ha representado de paso un estilo de baloncesto, el más estrictamente ligado a la analítica hardcore, que ha despertado muchísimo recelo entre un gran número de aficionados mucho más conservadores. De todas formas... Aquí, para explicar y ahondar mucho mejor todo esto, esta pregunta que tiene un programa y varios programas, recomiendo que pues varios capítulos en los que lo hemos tratado. Sí. Harden ha salido muchos, pero en dos especialmente creo que intentamos profundizar en la causística de esa mala imagen que ha tenido y tiene Harden para el gran público. Son el 83, llamado Harden, Resplandor y Fobia, y el 217, en el que contamos sus últimos cambios de aires y las intrahistorias que hubo en ellos. Dicho esto, ¿candidato a All-Star nos dice Tony? Pues seguro. Los Clippers han perdido a George, han jugado sin Kawhi y aún así han estado todo el tiempo coqueteando con el top 6 del oeste con la competencia que ha habido. Seguro candidato a All-Star. Me parece normal y coherente que esté en las quinielas. Está haciendo una buena temporada. Ahora bien, también te digo, Gonzalo, que en un universo paralelo, mi candidato de los Clippers sería su técnico, sería Tyronn Lue. Porque es quien más y mejor ha exprimido lo que ha tenido. Ha sido el mejor de los Clippers. Pero como entrenadores no se votan ahí, pues no hay opción. Pero estoy muy de acuerdo con lo de Harden y añado ese enfoque que ha sido quizás la mayor víctima mediática en cuanto a odio generado de la última década en la liga. Andrés, más. La siguiente pregunta nos la formula Sergi. Nos dice, ¿qué árbitro creéis que es el más respetado, no necesariamente el mejor, por los entrenadores y jugadores de la NBA? ¿Y qué entrenadores y jugadores son los mejor considerados por los árbitros? O sea, los que más respetan su labor. Bueno, aquí recomiendo de primeras a bocajarro el capítulo 172, Árbitros y Formas, porque ahí contamos muchas cosas sobre esto. Si hay más de uno, ¿eh? Sí, pero ahí concretamente hay muchísimos. Sergi, si no lo has oído, póntelo, 172. Claro, lo que tiene haber hecho tantos capítulos, Gonzalo, es que hemos ido tocando muchos asuntos y los árbitros han salido efectivamente en bastantes, pero concretamente ahí se tratan ese tipo de detalles. Sí. Sobre lo primero que nos pregunta Sergi, esa cuestión de respeto suele ir inevitablemente asociada a la experiencia del colegiado. Muchas veces se puede confundir incluso respeto con intimidación de colegiados que juegan su papel y quieren mantener esa imagen más dura, más distanciada para preservar esa posición dominante, ¿no? Yo creo que hay dos casos muy claros en la NBA actual ahí, que son Scott Foster y Tony Brothers. Y con los entrenadores o jugadores
pues pasa algo parecido. No tiene el mismo respeto arbitral Darko Rajakovic que Steve Kerr, porque la experiencia juega un papel muy importante. Donde Kerr puede apretar, ni que decir ya Popovich, que puede hacer básicamente lo que quiera en la banda, por el respeto ganado, pues otros entrenadores no pueden. Dentro del respeto del árbitro al técnico es una cuestión muy interesante, la verdad. En esa permisividad, ¿no? Cuánto eres capaz de apretar sin que te lo echen en cara o te sancionen. Yo creo que entrenadores como Doc Rivers o Tyronn Lue podrían destacar. Desde los árbitros, digo. Pero casi siempre los técnicos más veteranos, con más años en los banquillos, suelen destacar por el simple hecho de ser veteranos. Y con los jugadores pasa lo mismo, Gonzalo. Un Chris Paul pues puede protestar, y de hecho lo hace, los 48 minutos de partido, la previa y el post. Draymond es un ejemplo clarísimo de jugador que va cruzando la línea casi por inercia y se permite que sea quien es, que bordee esa frontera. Pero en cuanto a respeto del colegiado, todos aquellos veteranos que no engañan, que tienen un comportamiento más deportivo, que no complican su trabajo de silbato, que ya lo es de por sí, les tienen ganados. Y ahí voy a dar simplemente dos nombres que creo que están en mente de todos. Mike Conley, que es el ángel caído, y Ru Holiday, que son respetadísimos por el gremio de los árbitros. Lo primero y más importante, lo que menos les gusta a los árbitros es que les monten el pollo en pista. Esto de los gestos, los ademanes, claro, que los echen a los leones del público. Con eso no pueden. Ellos prefieren el diálogo. Solo que el diálogo pues va por barrios. Porque los árbitros, Andrés, habrá que hacer un nuevo programa y abrir 3 categorías. Sí, tienes los autoritarios, los correctos y los amigables. Dentro de los autoritarios, ya los has dicho. O sea, los que dan miedo. Son Tony Brothers y Scott Foster. Es su papel, además. Vamos, me recuerda un poco al desequilibrado último Joe Crawford, que por cierto sigue, como asesor, digamos, en el comité, ahí sigue trincando. Hay un árbitro hoy en día que es Mark Davis, que empieza a ir un poco por ahí. ¿Sí? Luego tienes a los correctos, que son los que pasan más desapercibidos. Pues donde tienes James Capers, John Goebel, Kevin Scott, que es excesivamente serio, Ed Malloy, que es el repeinado, que es como Steve Javie 2.0. Hay un árbitro que a mí me empieza a gustar mucho, que es Ray Acosta, que lo reconoceréis. Habla perfecto castellano, por sus orígenes, lógicamente, y es un tipo que cada vez tiene más peso. Y luego están los amigables, donde destacaría a 2 principalmente, Courtney Kirkland y mi árbitro favorito, que es Bill Kennedy. El mío también, Bill Kennedy es maravilloso. La teatralidad de Kennedy, además, absolutamente. Además, celebramos. Lo notas cuál es el trato y la relación con los jugadores. Que no hace falta ser aquí ningún policía. Exacto. Y luego ya, cuando le toca dar el veredicto en las revisiones, es el maestro, ¿eh? Absoluto. Just the added dimension that gives. He was clearly shooting a three. The 3-point field goal is no good. However, hold on, Kennedy. he plays the crowd so well. Bam will go to the line for 1+ the penalty for 2 shots. Se monta ahí su teatrillo, una comedia, un entremés que se agradece mucho de madrugada. Y luego me preguntaba también por los entrenadores y jugadores, pues ya lo has dicho, Mike Conley, su nobleza, su forma de ser, el saber que no va a protestar nunca nada, el recordar a un Fisdale diciéndole, sois unos miserables. Luego fascina siempre el control de los estrellones, mezcla de veteranos y estrellas, porque LeBron sabe manejar muy bien esos límites y sabes que no lo van a echar. Ni siquiera le va a caer una técnica. Pero es que quienes vimos a Jordan, cuando Jordan se enfadaba con ellos, era igual. Podía decir auténticas barbaridades que no lo iban a tocar. Y luego tienes el caso, por ejemplo, de Jokic. Jokic, cuando estalla, los árbitros aguantan porque saben que es muy fiable. Si pierde los nervios, lo que pasa es que rápidamente tienes a Malone pidiendo el challenge. Y luego un detalle que me llama mucho la atención. Han detectado los árbitros en Wemby su personalidad inofensiva. El año pasado le caía muchas faltas por novato y también por torpeza. Lo respetan porque saben que no les va a montar ningún problema. Y luego entrenadores, pues mira, es un poco paradójico, porque si tú tienes un entrenador que sabes que es duro, abrasivo, martillante y nunca ha sido expulsado, pues sí señor, Tom Thibodeau. Eso forma parte del respeto que los árbitros pueden tener por un entrenador y saber que a pesar de lo brasas que puede llegar a ser, siempre controla el límite.
Los compañeros de Massive Ball nos preguntan, bueno, lo primero un saludo a todos ellos y también, mira, en particular a Iker, un saludo de los Masters del Universo. Iker, hay que no equivoques al enemigo, ya lo sabes tú. Pero bueno, ¿creéis que la nostalgia, dice, hace que se sobrevalore el nivel de la NBA de los 80-90 y que por ello haya tantas críticas hacia el baloncesto de hoy en día? Pues hombre, es un factor, desde luego. Pero yo no voy a demonizar la nostalgia. La nostalgia es algo natural, que tenemos todos. Que tendemos, sí, a idealizar el pasado, éramos más jóvenes y la vida posterior no ha sido mejor. Antes de terminar el año, que recordar que hicimos un programa que llevaba esto por contenido y por título Audiencia, el debate incómodo. Me gustaría destacar algo que contestábamos a un usuario en el cajetín de comentarios porque nos hicimos un poco a un lado. Es decir, preferimos poner varias cuestiones sobre la mesa, por dónde venían los ataques, esa cruzada, y así exponer, Andrés, unas premisas sin mojarnos en las conclusiones. Nos parece más inteligente dejar a la audiencia considerar lo que guste. A fin de cuentas, de eso va la NBA o cualquier otra competición deportiva en el mundo. Sí tengo claro que parte de esa cruzada viene de gente que hace mucho que ha renunciado a ver la NBA. Entonces, permíteme, esto invalida muchísimos argumentos. De hecho, muchos de esos argumentos no lo son. Son patadas, donde hay mucho de rebaño. ¿Por qué? Mucho más sencillo eso. La crítica. La crítica es un género dificilísimo. En cambio, el desprecio, el demérito, la burla, no. Que es lo que permiten las redes sociales. Las redes sociales permiten una facilidad obscena para despreciar, para agredir, para condenar cualquier cosa. Si hubiéramos tenido redes en los años 80 y en los años 90, habría ocurrido lo mismo. Claro. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, Gonzalo, entonces el baloncesto de hoy en día, ¿entiendes las críticas? Las críticas, si están bien hechas, por supuesto. Yo mismo, para los que sí estamos ahí todas las noches, todas las madrugadas, puedo reconocer, ya lo he dicho más veces, que algunos partidos se me hacen redundantes. Cuando el discurso de juego es triple, es una secuencia de 7 o 8 seguidos, sí, lo puedo entender perfectamente. Ahora bien, también tengo claro que nunca he visto un mayor volumen de recursos técnicos a más alto nivel. ¿Eso repercute en el baloncesto? Desde luego que sí. Ya la cuestión de gustos personales y demás, pues eso para cada uno. Voy a empezar aquí recordando un comentario del gran Juan Manuel Luillo que decía que es opinable respetar, pero no todas las opiniones son respetables. Exacto. Pues básicamente se trata de eso. Respondiendo a Massive Ball, más que sobrevalorar, creo que al final es un poco el lado emocional. Y el lado emocional tiene un peso gigantesco aquí. Lo que tú vives por primera vez o en tu juventud, cuando tu capacidad de ser impresionable es mucho mayor, te deja inevitablemente una huella más profunda, que además luego vas a tratar de revivir porque efectivamente la nostalgia ahí juega su papel. Muchas de las críticas al baloncesto hoy en día son extensibles a muchos otros matices dentro del propio juego. Digo, sin ir más lejos, el uso de una herramienta competitiva, insisto, como la estadística, genera rechazo. Rechazo por desconocimiento, rechazo por miedo o por ambos. La fusión de las posiciones, por ejemplo, el hecho de que un base no se comporte como un base clásico director, ya es una señal de alarma. El revelar que las estrellas de antes eran mejores, ese tipo de detalles, y hay muchísimos, revelan cierta resistencia al cambio, que es algo que siempre ha existido y siempre va a existir. El tiempo es un elemento que suele pervertir ciertas consideraciones porque según interese puede sacar a la luz solo lo mejor o viceversa, según convenga. Y obviando todo lo demás, dejando de lado el contexto, que es importantísimo, ¿no? Pues hace bastante daño a los juicios que se puedan dar. Y en ese sentido es muy difícil aislarse de eso. Por eso, aquel que vivió los 90, en una fase vital más impresionable seguramente, pues le va a costar bajar del cetro a esa era, al menos en ciertas cosas, aunque puedan existir argumentos de peso para hacerlo. Sí. Pero es que ese lado emocional del juego, la pasión con la que se sigue, modifica mucho todo eso. Es similar a cuando alguien que es muy seguidor de un equipo valora realmente al máximo rival. Pues en general existe una criba negativa por el factor emocional. Aquí, como casi siempre, la apertura mental es lo que suele ser más sano, pero, Gonzalo, es lo que resulta menos sencillo. Bueno, ya digo que nosotros en ese sentido sí que tratamos de respetar todas las posturas. Claro. Llegué a leer en redes algo así como a un usuario que le sorprendía la unanimidad de la profesión en estos términos de admitir, aceptar la actual NBA, y alguien le decía, es normal
es su trabajo, viven de ello, tienen que protegerlo, de verdad. ¿Tanto nos subestimáis? Andrés, fíjate que el señor Púrpura nos preguntaba, también nos decía un clásico, de cómo es la elaboración del programa, y Coach Miguel, que si siempre coincidimos en todo, o que nos pasa como las grandes parejas, o las parejas habituales, ¿no? Sí. Bueno, pues tanto por un anecdotario como por otro, a lo mejor algún día tenemos que contarlo, pero de otra forma. Es muy difícil contarlo así. Y hasta ahí puedo leer. Eso es. Andrés, pues muchísimas gracias. Un placer. Como a todos vosotros por, en fin, estar ahí como siempre al otro lado. Este ha sido nuestro primer programa del año. Nos escuchamos aquí el próximo lunes en El Reverso. Un abrazo. Hasta entonces.